En esta cápsula de aprendizaje revisaremos algunos conceptos básicos que tienen que ver con el recorrido de preorden, postorden e inorden en un árbol binario de búsqueda. Esta información nos va a servir para poder después hacer el proceso inverso, que sería la reconstrucción en base a la información que tenemos de un recorrido, y cómo esta información nos puede ayudar a volver a construir un árbol binario de búsqueda en su forma gráfica. Revisemos este contenido. Tenemos tres formas de recorrer un árbol binario de búsqueda. Tenemos el preorden, el inorden y el postorden. En el preorden, lo que vamos a hacer es procesar la raíz, luego procesamos el árbol izquierdo y luego el árbol derecho. En el código podemos ver que estamos pasando como parámetro una clase, una estructura que es de tipo árbol binario. Preguntamos primero si es distinto de nulo, y si es distinto de nulo, comenzamos a recorrer. En este recorrido lo que vamos a hacer es primero mostrar el elemento que está interno. Después de ello vamos a recorrer por el lado izquierdo hasta encontrar el último elemento. Posteriormente vamos a recorrer por el lado derecho. En el inorden lo que vamos a tener es que el proceso lo vamos a tener entre medio. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a recorrer por el lado izquierdo, termina de recorrer el lado izquierdo y luego procesa, en este caso mostramos la información y continuamos por el lado derecho. En el caso del postorden, lo que tenemos es que primero va a recorrer todo el lado izquierdo, termina de recorrer el lado izquierdo, continúa con el lado derecho. Cuando ya terminó de recorrer todo el lado derecho y encuentra una hoja, muestra la información y termina la recursividad y va al elemento anterior, tal como lo muestra la imagen que está ejecutándose. En resumen, tenemos que el preorden primero procesa, en el inorden entre medio va a procesar y en el postorden al final va a procesar. Entonces, lo importante acá es reconocer el recorrido. Y como ya sabemos y hemos revisado, estos recorridos deben hacerse de forma recursiva. Como primer ejercicio es recorrer este gráfico en preorden, en inorden y en postorden. Y vamos a ver que los elementos van a quedar distribuidos de distintas formas. Ahora revisaremos un método para graficar un árbol binario de búsqueda en base a la información que tenemos de un inorden más la información de un preorden o un postorden. Vamos a imaginar que se nos entrega la siguiente información: un vector en el cual tenemos la información de un inorden, es la información del recorrido que se ha hecho ocupando ese algoritmo, y también tenemos la información de un preorden, y también tenemos la información vertida en un vector. En base a estos dos vectores tenemos que ahora crear nuestro gráfico en base a la información entregada. El método consiste en tomar esta información, contar la cantidad de elementos que está en el vector y lo traducimos en un vector. El método consiste en tomar la cantidad de elementos que están en el vector y crear una matriz con ella. Entonces, una vez que ya tenemos la matriz, vamos a colocar la información del inorden en la primera columna, tal como lo muestra la imagen. Posterior a eso, vamos a colocar la información que tenemos del preorden en la fila, en la primera fila, y avanzamos hacia abajo. Si es que nosotros contásemos con la información del postorden, tendríamos que colocarlo en la misma fila, pero en posición inversa. El siguiente paso es marcar todas las coincidencias que tenemos contra nuestro vector. En este caso tenemos que la A marca una coincidencia, acá tenemos la B, la D, la G, y así con cada una
de las coincidencias de los nombres de las columnas. El siguiente paso es enlazar estas casillas y vamos a enlazar pensando en que tenemos una línea imaginaria del nodo que estamos construyendo. En este caso es el A. Vamos a ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, desde este nodo padre trazamos una línea, partimos por la izquierda y enlazamos el nodo que esté más arriba dentro de nuestra matriz. En este caso sería el B. Posterior a eso, asumimos B como padre y enlazamos al que esté en la posición superior, que en este caso es D. Luego, continuamos y buscamos, asumiendo que D es el padre, el que esté más arriba dentro de la matriz. Para este caso es G. Asumiendo como G como padre, buscamos el que tiene más arriba. Para este caso ya no tenemos, porque el D nos marca una línea hacia abajo, cual no podemos trazar. Volvemos al D y del D vamos a la derecha. Desde este nodo, ahora que tendremos el nodo H, avanzamos a la izquierda y encontramos el nodo K. Posterior a ello, encontramos que por el lado derecho tenemos el nodo L. Y aquí ya no tenemos más nodos para recorrer. Volvemos y vamos a recorrer ahora por el lado derecho. En el lado derecho, el nodo que está más arriba sería el C. Enlazamos el C. El siguiente nodo lo vamos a encontrar en la fila y columna E. Entonces va por la izquierda. Desde este nodo asumimos E como padre y vamos a encontrar que el nodo I es el siguiente nodo. Como ya tenemos que el nodo C es un nodo padre, no podemos atravesar. Volvemos arriba y desde este nodo C avanzamos a F. Asumiendo como F nodo padre, buscamos el más alto, encontramos a J y nos queda M. Este gráfico resultante lo tenemos que ahora traspasar a una imagen y vamos a graficar por cada uno de los circulitos, vamos a graficar un nodo, quedando de la siguiente forma. Entonces tenemos A con A, luego tenemos B, siguiente nodo, de este nodo B tenemos el enlace al nodo D. Por el lado izquierdo está G, por el lado derecho está H, por el lado izquierdo está K, después L, y así con los demás nodos. Y nos queda una imagen que es cómo se va a recorrer el nodo en post-orden, in-orden y en pre-orden. Entonces, desde la información que nos entregan, nosotros podemos reconstruir el árbol que nos están entregando. Dejamos un ejercicio, es crear el árbol en base a la información entregada. Primero usando el in-orden y luego el pre-orden. Un siguiente ejercicio sería utilizando el in-orden y el post-orden. El segundo ejercicio es utilizando el pre-orden con esos caracteres. Tenemos que graficar y hacer el mismo proceso con el in-orden y el pre-orden. Los resultados, una vez que ya hayan terminado el ejercicio, lo van a encontrar en la siguiente imagen. Nos vemos en el siguiente módulo.